Bueno, se había cortado. Les decía, una también de las obligaciones del municipio es precautelar el aspecto histórico y cultural de nuestro municipio, ¿no? Lo que sería, digamos, en algunas circunstancias, algunos lugares históricos debe protegerse para, para que perdure por el tiempo y en beneficio del municipio. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos que se han convertido en museos. Ahí tenemos el Museo de la Universidad Mayor de San Simón, que depende de la, de la alcaldía, perdón, del, de la universidad, pero tenemos otros, por ejemplo, como la Casona de Santibáñez, la Casona de Mayorazgo, el Museo aquí en La Heroínas, entre Tumusla y Junín, no me acuerdo el nombre, que es de, era de, del dueño del jardín botánico, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, la casa de Bickenbach de Calacala, que también por ley municipal se ha establecido de que debe protegerse, no se puede construir, más bien tiene que refaccionarse y obviamente cuidarlo, ¿no? Como se ha realizado. Antes de la cuarentena se había entregado la refacción por parte privada, pertenece a una instancia privada, pero es protegida por el municipio, ¿no? Si en el caso encontráramos, por ejemplo, lugares históricos, como es la Coronilla, tiene que ser también protegida por el municipio, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, vamos a ir con algunas definiciones para ir concluyendo este nuestro avance del día de hoy, ¿ya? La autonomía es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la Constitución Política del Estado y la ley, que implica la elección directa de las autoridades por los ciudadanos. En el municipio elegimos al alcalde y a los concejales, ¿no? Realizada por los municipios. Eso tal vez les parezca raro. Anteriormente, eh, los prefectos y los alcaldes, concejales, todo eran colocados por el gobierno central. Después se empezó a elegir, pero hoy con las autonomías se reconoce la posibilidad de que las autoridades sean electas directamente por la ciudadanía. La administración de sus recursos económicos, todos los recursos económicos que cuenta tanto el gobierno departamental como el gobierno regional, el gobierno municipal y el gobierno autónomo indígena originario, los recursos ellos pueden manejar de acuerdo, digamos, a sus necesidades, obviamente enmarcado a lo que son las normas, la ley SAFCO, la 1178, que es la administración de recursos del Estado, ¿no? Tiene que regularse eso siempre. El ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas por los órganos de gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción territorial, de las competencias y atribuciones establecidas por la Constitución y la ley. Entonces, se puede crear leyes, ¿no? Se puede reglamentar, puede fiscalizar lo que se va realizando dentro de lo que es el territorio autónomo, pero en virtud a estos tres son las características más importantes de las autonomías, en términos generales, ¿no? Sin discriminar. Estas, lógicamente, estas tres tienen que estar claramente en su mente. Cuando yo pregunte características principales de las autonomías, van a señalar que la elección de sus directas de sus autoridades, la administración de sus recursos económicos, el ejercicio de sus facultades legislativas, reglamentarias, ¿no? Reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas del órgano de gobierno autónomo, ¿no? Todo enmarcado dentro del territorio y bajo la supervisión de las leyes. Solo explícame dónde estás. Blanca. Jacqueline, estas arañas tienen un tamaño regular de hasta 8 milímetros. Todo lleno de
La autonomía en términos generales, vamos a darle como definición, es la condición, el estado o la capacidad de autogobierno o de cierto grado de independencia. Algunos sinónimos de autonomía serían soberanía, autogobierno, independencia, emancipación, potestad, mientras que la antónimo sería dependencia y subordinación. No hay que confundir, por favor, si estamos hablando de una independencia, no estamos hablando de una independencia propiamente. Un poquito comentarles, cuando se estaba realizando la Asamblea Constituyente, la que dio vida a la nueva Constitución Política del Estado, que tiene vigencia desde el 2009, se discutió mucho sobre el tema de las autonomías. Si bien era una petición de la población de que se pueda crear las autonomías, en algún momento se habló de ampliar estas autonomías a un federalismo, convertir a Bolivia a un Estado federal. ¿Y qué hubiera comprendido, no? Que cada departamento se hubiera convertido en un pequeño Estado y el gobierno central sería obviamente un Estado federal. Pero obviamente había voces antisonantes a este tema porque hubo el conflicto con Santa Cruz, que un momento de furor y emoción política un poco salieron del contexto y buscaban incluso una autonomía, una independencia del departamento de Santa Cruz, creando el nuevo estado de Santa Cruz. Entonces, hubieron ciertos conflictos y se fue restringiendo, ¿no? A nivel de otros estados, se ve de diferentes tipos y clases de autonomías. La que nosotros vivimos es bastante singular, que obviamente si revisamos otros tipos de autonomías de otros estados vamos a ver algunas similitudes, pero también algunas diferencias. Así, la autonomía de una persona es la capacidad de condición de desarrollar tareas de una manera independiente en donde trabaja, ya sea dando cierta autonomía, ¿no? Referido a los municipios y regiones y organizaciones, las autonomías es la potestad o el poder de establecer sus propias normativas, órganos de gobierno dentro de la autoridad del Estado. De allí que en algunos países, como España, el territorio se divide en comunidades autónomas, como habíamos visto en lo que es el video anterior. ¿Ya? Vamos a ir viendo que en 1938 la Constitución Política del Estado de Bolivia de 1938 hablaba sobre las autonomías, pero no en las condiciones que nosotros vivimos hoy en día, ¿no? Se hablaba sobre las autonomías más propiamente de los municipios, que posteriormente fue eliminado y recién recuperado por esta Constitución del 2009, ¿no? La autonomía es la posibilidad de darse normas a sí mismo y elegir a sus autoridades. Esto señalaba el artículo, la Constitución Política del Estado de 1938. Que la autonomía consiste en la libre administración de sus recursos, el nombramiento de su personal administrativo, las facciones de sus estatutos, la aprobación de sus presupuestos anuales, la aceptación de legados y donaciones. Podrá negociarse empréstitos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Esto decía el artículo 159 de la Constitución Política del Estado de 1938. La nueva Constitución Política del Estado que actualmente vivimos, ¿no? En su artículo 272 nos habla sobre las autonomías, ¿no? Vamos a señalar diciendo que la autonomía implica la elección directa de sus autoridades por los ciudadanos y ciudadanas, la administración de sus recursos económicos, el ejercicio de sus facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas por sus órganos de gobierno autónomo y en el ámbito de su jurisdicción, competencia y atribución. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, para cesar la clase del día de hoy? Doctor. ¿Nadie? ¿Sí? Bueno, simplemente un pequeño comentario sobre el tema, justamente aprovechado que vimos un video de España y también usted tocó eh, el tema de la independencia, entre comillas, de Santa Cruz.
Sí, En España justamente están teniendo actualmente, desde hace mucho tiempo atrás, un problema similar con Cataluña, ¿no? sí, sí, Es bueno, allá se los conoce como comunidades autonómicas. Es una comunidad autonómica que, al igual que Santa Cruz en su momento, pidió una cierta independencia, ¿no? Entonces, esto es un vivo ejemplo de que los estados autonómicos tienen, creo, igual eh, esa característica, ¿no? De que siempre un municipio o un departamento, en el caso de Bolivia, intenta de alguna forma tergiversar el concepto mismo de autonomía, y ahí radica justamente también la importancia de entender la diferencia entre independencia y autonomía, que son dos temas, y de que autonomía no es igual a federalismo. Ese sería mi exactamente. comentario, doctor. Gracias. Ya, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo, por favor, para ir cerrando? Yo, doctor, Juan tengo Carlos, una duda. dígame. Doctor, hablando de municipios, ¿municipio y cantón es lo mismo? Bueno, en realidad, por ejemplo, el municipio, ¿ya? Es un espacio territorial donde se encuentra la ciudad, ¿no? El cantón era una parte del municipio, pero la actual constitución política del Estado no se conoce ya los cantones. Por ejemplo, acá en el municipio de Cercado se habla del cantón de Calacala, digamos, ¿no? Era un espacio más reducido del municipio, si vale el término, ¿no? No hay relación, o sea, de dependencia, el cantón pertenecía al municipio. Pero, como les decía, hoy en día ya no se toman en cuenta los cantones, la nueva constitución. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Alguna duda, comentario más? Simplemente me queda agradecer a los que han participado, realmente muy interesantes las participaciones, han enriquecido el avance y obviamente les ruego, por favor, vayamos realizando este tipo de participaciones dinámicas, así se hace más llevadero estos 3 periodos, ¿ya? Entonces, por favor, tomen en cuenta, nuestras clases van a ser todos los días lunes, de 8:10 hasta las 22:25, ¿ya? Muchas gracias, buenas noches, que descansen.